You're listening to Basic Spanish Conversations. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me llamo Marco y soy el presentador de este programa de Latin L, Spanish divertido to speak with your amigos. Y en este episodio vamos a practicar el pasado en español con la biografía de un músico de origen latinoamericano, Tom Araya. Episodio perfecto para practicar el pretérito indefinido en tus clases de español. ¿Conoces a Tom Araya? Pues si no, acá vas a aprender sobre su vida, su importancia en la música y de paso practicar tu comprensión auditiva en español. Before we jump into the episode, here is a listening comprehension exercise for you as you listen. Pay close attention. Menciona 3 eventos importantes de la vida de Tom Araya. If you're listening on YouTube, you can write them in the comment section. Are you ready for this? Sir, yes, sir. ¡Vamos! ¿Dónde y cuándo nació Tom Araya? Tom Araya nació en la ciudad de Viña del Mar, en Chile. Nació el 6 de junio de 1961. Chile es su país natal, pero luego se fue a Estados Unidos. ¿A qué edad se mudó a los Estados Unidos? Se mudó a los Estados Unidos a los 5 años, en 1966. Se fue a la ciudad de Southgate, California. ¿Qué instrumento toca? Toca el bajo. ¿A qué edad tuvo su primer bajo? Él tuvo su primer bajo a los 8 años. A esa edad comenzó a tocar el instrumento con canciones de los Beatles y Rolling Stones. ¿A qué edad se unió a la banda Slayer? Tom Araya se unió a la banda Slayer a los 20 años. En 1981 conoció al guitarrista Kerry King y este guitarrista le ofreció un puesto en la banda. Tom aceptó de inmediato y se convirtió en el bajista y vocalista de Slayer, un vocalista legendario. ¿Cuántos discos grabó con la banda? Con Slayer grabó 11 discos de estudio, todos con un estilo agresivo, típico del thrash metal. ¿Cuál es tu favorito? Mi disco favorito es God Hates Us All, un disco que Slayer lanzó el año 2001. Fue la primera vez que escuché Slayer. Fue mi primer disco. ¿Y sobre su vida personal? ¿Está casado? Sí, está casado. Se casó en 1995 con Sandra Araya. ¿Dónde conoció a su esposa? Conoció a su esposa en un concierto de Slayer. ¿La banda toca actualmente? Sí, recientemente anunciaron que vuelven a los escenarios. En 2019 hicieron su gira de despedida, pero en septiembre de 2024 van a tocar en vivo nuevamente. ¿Cuál es el legado de Tom Araya y de Slayer? Tom Araya es uno de los músicos metaleros más influyentes del mundo. La banda Slayer es una de las 4 más importantes del thrash metal, lo que se conoce como The Big Four. En el Big Four está Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer. De esas 4 bandas, Slayer es la que tiene el estilo más pesado. Una de las bandas que le dio forma al estilo thrash metal a nivel mundial. La forma de cantar de Tom Araya, con sus gritos y agresividad, tuvo una gran influencia en muchos vocalistas. Slayer, con su estilo de metal pesado, influenció a bandas importantes como Slipknot, Death y Cannibal Corpse. Muchas veces cuando se habla de música de artistas latinos, se habla de cantantes de música pop y folclórica, como Shakira, Ricky Martin, Mercedes Sosa, y está bien, pero poco se habla de la influencia de este vocalista nacido en Chile que conquistó el mundo del metal y que todavía tiene una gran influencia a nivel mundial.
Gracias por escuchar Basic Spanish Conversations. If you enjoy this podcast, please give it a 5-star review and recommend it to a friend. Will you? Did you get 3 important events of Tom Araya's life? El episodio tiene muchas ocasiones importantes en su vida. Want to check your answers? The transcript and the summary of the episode is available on my blog at www.latinl.com. Y si quieres saber cuándo sale el próximo episodio de Basic Spanish Conversations y recibir mis mejores consejos para aprender español, suscríbete a mi newsletter. Cada semana vas a recibir The Word of the Week, una sección para aprender vocabulario en contexto. Es gratis y puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento. Que tengas un buen día y nos escuchamos pronto en un nuevo episodio de Basic Spanish Conversations de Latin L. Chao, chao.